Inéditos e inconclusos. Un podcast para aprender de la vida en otras vidas. Con Juan Fernando Mejía Mosquera y Ernesto Priani Saizó. Hola Juan, Hola Ernesto. ¿cómo estás? ¿Cómo va todo contigo? Muy contento, muy contento. Estoy desarrollando una teoría sobre nosotros. Ok, Creo que tenemos una afinidad victoriana. sí parece, ¿no? Sí, O por lo menos para esta temporada claramente tenemos una... impresionante. Estamos como indagando las vidas, no solo las vidas, sino las vidas de un cierto grupo de gente. Sí, Estamos recopilando información y de pronto personajes que habíamos visto en un lado aparecen en otro. Y entonces hoy vamos a tener un paso más, digamos, hacia la intimidad de un grupo humano y social muy interesante. O diría yo, a varias generaciones de ese grupo humano y social. pero, pero no es intencional, ¿verdad? O No, sea, creo que yo creo que es inconsciente, pero nos es podrían inconsciente, sí. psicoanalizar. Sí, habría que ver porque este periodo, por lo menos en este momento, nos está resultando de muchísimo interés, Sí, tiene ¿no? mucha tela que cortar y además como que incita, yo no sé, pasiones o sentimientos muy especiales. Entonces, Sí, entonces sí, definitivamente. Sí, sí, y creo que además de lo que vamos a hablar hoy en particular, es algo que al mismo tiempo que es muy contrastante con lo que vivimos hoy, es al mismo tiempo una aventura que hoy nos parecería quizás más natural o menos compleja lo, o sí, lo más obvio del mundo. lo más obvio del mundo. O sea, es muy contrastante. Bueno, sí, en cierto sentido lo más obvio del mundo y en otro sentido sigue siendo extraordinario. Sí, claro, por supuesto, es absolutamente extraordinaria, Sí, ¿no? sí. Pero Ahora, bueno, hay que también vale decir, la... Perdón, devela el misterio. ¿quieres que revelemos el misterio? Bueno, yo no quería irme tan rápido, pero sí quería decir que vamos a hablar ahora de un matrimonio y de una familia. Sí, eso es importante. Y me parece que tú atinaste muy bien cuando estábamos preparando el episodio, al decir que en realidad de lo que vamos a hablar es de la autobiografía de una familia. Exacto, que eso no, o sea, si cuando hicimos la autobiografía, la biografía de una pareja, estábamos haciendo algo poco usual, creo que ahora hacemos algo menos usual cuando tematizamos la autobiografía de una familia. Sí, porque estamos, no solo eso, sino porque además la propia obra que vamos a analizar, es decir, los propios documentos de la historia de esta familia, son una autobiografía que nos lleva a contar la historia de la familia, ¿no? Sí. Pero si quieres, podemos ya revelar el misterio. Hoy vamos a hablar de un matrimonio formado por Vita Sackville West Ujú. y Harold Nicholson, que, digamos, accedemos a ella a partir de un libro que se llama Retrato de un matrimonio, escrita por el hijo de ambos, Ujú. bueno, no en su totalidad, pero digamos formada, Editada y coescrita, diría yo, exacto, por editada el y hijo de ambos, coescrita por el hijo de ambos, que se llama Nigel Nicholson. Nicholson. La obra es muy interesante, es una obra que se publicó cerca de 1970 y algo, 72, 73 estaba viendo. 72, 73, justo algunos años después de que muriera el último miembro de la pareja, que es Nigel Nicholson, que muere en el Eh, 68, me parece. No, Nigel es el hijo. Cierto, Harold, cierto, Harold Harold es es el el padre. padre. Muere en el Sí, sí. 68. Exacto, murió en el 68 el padre. Y revisando los papeles personales de su madre, lo que encuentra es una autobiografía escrita en 1920 que revela, digamos, es al mismo tiempo la historia, es decir, es una autobiografía de un episodio que va a marcar mucho la vida de Vita Sackville West y de su propio, ya entonces, Marido, su marido, esposo.
y que de alguna manera va a configurar el sentido total de su matrimonio, ¿no? Es decir, es un episodio que dura alrededor de 3, 4 años, 3 años. Sí. 3 años, y que, Pero que define, es decir, es como una especie de crisis del matrimonio que lo pone rotundamente a prueba y una vez superada define la naturaleza de su relación por los siguientes 50 años. exacto. Es una cosa asombrosa. Y entonces lo que tenemos en nuestras manos es esta autobiografía escrita por ella, que luego es complementada por datos, recuerdos y otros textos escritos por su hijo, que aporta. Que aporta el manejo de un archivo ingente, enorme, de correspondencia, de publicaciones de periódicos, telegramas, cosas que ya no existen, diarios, o sea, que la gente ya no cultiva exactamente todas las formas de comunicación existentes en el periodo, el final de la Primera Guerra. Sí, como la época en la que se está negociando la paz de Versalles y los años inmediatamente posteriores. A mí me pareció tan bello como Nigel narra la forma en que encuentra los documentos de su madre. Vita sabía que iba a morir y dejó su correspondencia perfectamente ordenada en un armario de muchos cajones, lo llama el armario italiano, donde en cada cajón estaba la correspondencia con cada persona, perfectamente ordenada, las que ella había podido conservar. Sin embargo, en otra parte distinta, en una maleta, en una bolsa distinta, encuentra el manuscrito en un cuaderno a lápiz de un documento autobiográfico que cuando lo lee le causa admiración y sorpresa porque no es solamente un conjunto de hechos, es una obra literaria. Está escrito para ser leído por extraños, porque da contexto, da información sobre la familia, da información sobre los lugares en los que vive la familia, las relaciones y sus ancestros incluso. De tal manera que el lector de ese documento puede no solamente comprender qué le pasó a Vita, sino quién es y cómo está situada en el mundo. Y eso me parece muy bello. Exacto, porque en ese momento Vita, es decir, cuando Vita escribe esta autobiografía, tiene alrededor de 23 años, 24 años. Ella va a ser una novelista de un cierto éxito, va a tener obras importantes. Sí. Ambos son ingleses. Su esposo Harold es un diplomático casi toda su vida, es un diplomático que le toca vivir además un periodo muy interesante de las guerras y las entreguerras, Ujú. y que luego se va a dedicar también a escribir biografías Sí. y alguna que otra memoria personal y alguna otra novela, ¿no? Entonces ambos son, de hecho en una de las residencias que ocuparon hay una placa muy bonita que pone los nombres de ambos con las fechas de nacimiento y muerte y los presenta como escritores y jardineros. Exactamente, porque ellos llegan a tener dos casas muy famosas, muy bellas, en ambas hacen jardines, pero el jardín de su último domicilio, Swininghurst, es, eh, tengo que confirmar la pronunciación y cómo se deletrea. Pero el caso es, estuve mirando, tú puedes visitarlo hoy día, Wow. es una fundación, Ujú. es una fundación, las imágenes del castillo tiene partes del siglo XIV y o sea, Sí, las partes que construyeron ellos nuevas. está construida, reconstruida, arreglada, adaptada. Y el edificio es importante, pero lo más importante, y por lo que es mundialmente famoso, es decir, hay una lista de espera para comprar los boletos para entrar a ir a conocer el jardín que Vita construyó como su gran proyecto vital, es imponente. Sigue siendo, o sea, un siglo después, sigue siendo uno de los jardines más bellos de Inglaterra.
Porque además fue un proyecto conjunto de ambos. Ujú. Es un proyecto matrimonial. Es muy interesante. La verdad es que a mí Vita me conmueve mucho. Y No, a mí me pasa exactamente igual. Pero vamos a ver. Inéditos e inconclusos. Nosotros en este momento estamos hablando bellezas de la unión matrimonial, pero lo que nos convoca en torno a ellos es que es un matrimonio que entró en una crisis y es más, que todo lo que sabemos de ellos como matrimonio comienza, se inaugura con la narración de una crisis muy profunda en la que afloran, digamos, los elementos psicológicos y morales de cada uno ujú, y es una crisis honda que les permite a los dos mirarse frente a frente con toda la sinceridad y con todo el amor y aceptarse como son y encontrar el modo de ser adecuado para su relación. Es decir, este matrimonio logra ser un matrimonio muy exitoso, no porque encaje en un molde, no porque se haga a la imagen de una convención social sobre el matrimonio, para nada, todo lo contrario. Es un matrimonio que hace lo que nosotros creemos, yo supongo que tú estarás de acuerdo, que hace lo que los matrimonios deben hacer y es asumirse y construirse según el carácter de las personas que lo componen. Y estas dos personas son tan afortunadas que logran quererse como son y respetarse como son. sí, a partir del respeto mutuo y del reconocimiento de las diferencias Radical respeto. y de las convergencias, ¿no? Mm. Ahora, probablemente para no mantener a nuestros lectores, ya estoy como tú, Juan, a Se te nuestros, pegó. Lo que se me pasa pegó. es que aquí hay que pensar mucho Sí, en lectores porque pues el manejo de los documentos exacto. lo impone. Pero sí, nuestros oyentes estarán diciendo, bueno, pero ¿cuál es el misterio? Cuál es ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la cuál es crisis? la crisis? Exacto. Bueno, la crisis es, aunque vamos a profundizar Ujú. y la vamos a examinar con mucho más detalle de más adelante en el episodio, pero la crisis es la siguiente. Sí, tenemos que contarlas. Harold y Vita se casaron y llevan 5 años de matrimonio. A lo largo de esos 5 años de matrimonio han procreado 2 hijos. Y en un momento dado, cuando han cumplido 5 años de matrimonio, reaparece en la vida de Vita una amiga Adolescencia, diríamos. pues, de la adolescencia o incluso un poco más atrás de la infancia o de la primera pubertad, de la que se enamora profundamente. ¿Qué se llama? Y empezar, ¿eh? ¿Qué se llama? Cierto, que se llama Violet. Tú te debes de acordar del apellido Violet. Violet. Gracias. Violet, eh, Dios mío, te confieso que aquí en o sea, estos dos personajes, Vita y Violet, que además las dos comienzan por B pequeña, eh, usan seudónimos para referirse la una a la otra. En un momento dado, además del seudónimo, hay un heterónimo de Vita. Ujú. Y además, como se casan y tienen ancestros nobles, entonces a mí me confundió un poquito. Sí, O sea, yo me aprendí el Sackville West de Vita porque porque es sonoro y es bonito, y no lo cambia, no además, lo lo cambia. mantiene todo el tiempo, pero Ella se llama Violet Keppel. 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 Pero luego, bueno, sí, Luego pero cambiará de nombre porque se casará con Dennis. y sí, Pero bueno, no nos adelantemos a todo eso. El caso es que es un amor tormentoso, es un amor, por supuesto, es un amor, es profundo. profundo. Está lleno de elementos intelectuales y estéticos. A mí me impresiona cómo para ellas al principio comienza la cosa como una exploración, como una aventura, pero luego se vuelve una causa. Así es. Luego se vuelve una empresa en el sentido aventurero, casi caballeresco, es épico. Y, Exacto, porque
ambas están poseídas por una palabra que usan todo el tiempo, que me encanta, que es Wanderlust. Ujú. Que no sé, mi alemán no es muy bueno, pero lo que quiere decir es Es un deseo permanente de vagabundear por todas partes. exactamente ser libre, de estar desatado. Y entonces, ustedes pueden imaginarse en la Inglaterra de Veintipocos. 1917, 18, 19, por ahí, Ujú. es decir, en la Inglaterra que está en la Primera Guerra Mundial Son los y eduardianos más que los victorianos. O sea, esta gente son hijos de los victorianos y exactamente, son propiamente la generación de los eduardianos. pero que no han salido todavía de esta terrible influencia victoriana. Y entonces son además aristócratas, eso también hay que decirlo, ella es aristócrata. Él viene en una buena familia, pero no es de la alta aristocracia. Es que eso es bien raro porque Vita es hija de un señor noble Ujú. que tiene un problema, digamos, o que tiene que tiene Es nieta, no es hija. bueno, es nieta de un señor noble que tiene una historia Exacto, loquísima, exacto. pero de ese señor noble le deja la casa, Ujú. no a su hijo, Sí, no, a la sino mamá. a su sobrino, Ajá, su sobrino es cierto, sí, sí, sí. que se casa con la mamá de Vita. Y la historia es rocambolesca. Es rocambolesca, es absurda, es Y lo más interesante es que la propia Vita, para entender su pasión, o sea, ella comienza a contarnos su historia y quiere entender cómo fue que ella llegó a casarse con un hombre maravilloso y 5 años después a enloquecer de amor por una mujer absolutamente seductora, interesante y atrayente, pero para contarnos eso, necesita contarnos que en sus ancestros convergen, por un lado, la nobleza más rancia de Inglaterra con una abuela española bailarina de flamenco, Pepita, exacto, porque la culpa de la pasión, por supuesto, la culpa de la pasión es la sangre la española. sangre española. No, no puede ser la sangre inglesa. Los ingleses no Sí. pueden ser apasionados, los ingleses no, tenía que ser No, no, no. la sangre española. Y Y además entonces, claro, lo que hace es contarnos o sea, a mí me encanta que al final, es que, digamos, también ahí hay algo que me llega mucho de muchas maneras, porque la abuela, es decir, la abuela de Vita, esta bailarina de flamenco que va a enamorar a Lionel, que es a Lionel Lord, Lionel Sackville West, ujú, embajador de la corona en Washington incluso, es sí, decir, sí. un personaje prominente de la diplomacia, Sí, esta gente está muy arriba, muy, muy, muy arriba. está muy Están arriba. los primeros círculos del poder. La abuela es Pepita. Mi mamá se llamaba Josefina y le decíamos Pepita. No me digas esta Ah, maravilla. ella era española, por supuesto. Si quieres explicar mi pasión por todo, pues también le podemos echar la culpa a la sangre española, Pues te puedo ¿no? decir que mi bisabuelo, don José Malagón, español también, pues era el abuelo Pepe. Sí, claro, por supuesto. Bueno, no vamos a decir nada más al respecto. Pero bueno, lo interesante es que la relación entre Leonel y Pepita, es decir, los abuelos de Vita Sackville West, era ilegítima. Y Pepita muere y deja al abuelo con 7 hijos, 2 de los cuales morirán pronto, Ujú. o sea, con 5 hijos, todos ilegítimos. Todos ilegítimos. Nunca se casaron y se pasaron la vida, o sea, la vida de su relación fue recorrer Europa por todos los escenarios donde Pepita se presentaba y con enorme éxito, parece, por todas partes. Y que su relación era un secreto que luego sabremos quedará revelada por una serie de juicios y de cosas, pero Sí. era un secreto. Es decir, a mí me parece increíble cómo un señor prominente, sumamente prominente, puede tener en secreto una relación del que nacen 7 hijos. Y en secreto. Mientras vagabundea
por todas partes, dejando rastros de su conducta. Exacto. Dios mío, es muy extraño. Pero lo interesante, además de, o sea, esa historia per se, Sí, por supuesto. pero, Impuesto. pero lo interesante es que la, la madre de Evita desciende de este señor De ellos dos. y se casa con su tío, primo. Sí, pero déjame decirles cómo se llama la mamá de Vita. La mamá de Vita se llamaba Victoria Josefa Dolores Catalina Sackelbill West. Y ella se casa con el sobrino al que sí le puede, el señor Lionel Le da el le título. puede dejar la propiedad y el dinero porque su parentesco es plenamente demostrable y es legítimo. Así es. En cambio, sus propios hijos no pueden ser herederos. Ese dato es importante Ujú. porque nos pone en la más rancia estirpe, nobleza aristocrática inglesa, con un novelón de alquilar balcón en la mitad porque Claro, andando el tiempo, esa herencia va a ser un problema. claro, pero o sea, es increíble como una pasión ilegítima por una mujer de escasa clase social, además de otro país, de otra sangre, pone todo de cabeza, ¿no? Pero a mí también me parece que una de las cosas más interesantes es que de alguna manera vamos a ver, tanto en este caso de los abuelos, del caso de Lonel, Vita lo evoca siempre con mucho cariño. Se quieren mucho, ambos. Con adoración. El abuelo y la nieta se quieren mucho. Y, Mucho. El abuelo no le gusta hablar mucho, la gente no le cae bien, pero adora a su nieta y su nieta es adorada. Y se adoran además en un castillo, en una mansión, ¿no? Que será también protagonista de toda esta vida alocada de sí, todo. es como la base de la identidad, la base de la identidad de Vita está en su relación con este lugar. Pero entonces, a mí lo que me parece interesante es cómo ella lo que evoca primero es un gran secreto, que es la relación ilegítima entre el abuelo y la abuela. Y luego esta relación tan extraña que su mamá tiene con su esposo, Sí, porque la Lady Victoria Sackville West se casa, tiene una hija. hay que decir, espérate, es que hay Sí, que sí. decir que Lady Victoria pasó años de su vida en dos conventos recluidas. Ah, claro, claro, sí, 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 porque Y claro, entonces la educan divinamente. O sea, a esta hija bastarda de la española con el noble la mandan a un convento para que se eduque Ujú, y cuando cumple 15 años y el señor ya está, el padre, ujú, Lionel, está necesitado de una mano derecha ujú, porque lo nombran embajador en Washington, ajá, saca a sus hijas del convento, o sea, saca a sus hijas del convento y se las lleva. que no hablan inglés, estaban en un convento francés, Ujú, no hablan inglés todavía, ujú, y se las lleva a Washington y la cosa va a dar un giro tan impresionante que Victoria ujú, se va a convertir en una estrella de la sociedad y del cuerpo diplomático en Londres y va a ser como una de esas joyas que adornan el prestigio de su padre así es. y va a seducir a toda la escena diplomática americana y al propio presidente de los Estados Unidos. Sí, incluso no lo dice con toda claridad Vita en su autobiografía, pero da a entender que de todos los hijos es la que se vuelve la preferida en este caso, el abuelo, o sea, de su padre. Su hermana estará por ahí todavía. Los varones se pierden, eso sí, se pierden, se van, no mantienen una relación. Pero a mí lo que me parece interesante es, claro, cómo ella se construye ahí porque además va a ser un personaje sumamente importante en la vida bueno, obvio, es la mamá, pero no solo de la hija, del matrimonio, de los nietos, de todo, es tremenda. Es una de esas matriarcas imponentes Exacto, que se va a echar al hombro en un momento en que las mujeres no toman tantas decisiones. Esta mujer se va exacto. a encargar de la casa, Ajá. que es una hacienda gigante con tierras y con dinero y con cuentas por pagar y con deudas y un montón de problemas, Ujú. y también de la fortuna, Sí, sí. de administrar y de conseguir recursos. Ujú. Va a abrir una tienda.
abrió una tienda que parece que fue exitosa durante varios años. Ujú. Eh, y mientras que su esposo es un pintado en la pared al que solo le gusta practicar los deportes típicos de la aristocracia, irse a pescar Exacto, en no sé dónde en la temporada tal, irse a dispararle a las perdices en la temporada tal y andar en los clubes. exacto. Entonces, el tipo le hipoteca, digamos, el poder Ujú. del Lord, se lo pasa a la Lady Exacto. y, y esta señora, y yo creo que ahí, desde ese punto, ya vemos cómo los acuerdos internos de los matrimonios son la clave de su funcionamiento, Exacto. porque estos dos no tienen una relación pasional que ejerzan, digámoslo, física, sexualmente, no, No, no. son una sociedad de conveniencia, digamos, Así es. y cada uno tiene sus devaneos y relaciones por su lado. Así es. La lista de los hombres que se enamoran de Victoria Sackville West es impresionante. Es impresionante. Sí, sí, O sí. sea, Henry Ford Ujú. y de ahí para adelante. Y de ahí para adelante. O sea, yo quiero imaginar que ella era súper carismática, era encantadora. De hecho, en las fotos, las pocas fotos que sobreviven, me parece que es muy atractiva, ¿no? Sí, seguro. Y además quedan cartas. O sea, ella se las arregló para que sus nietos pudieran leer las cartas de sus amantes. Imagínate eso. Sí, 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 Y sí, todos sí. los requiebros que le hacen. Y entonces Nigel calcula y dice, esta señora tenía 50 años Ujú. cuando gente como Henry Ford le podría mandar esta carta de Ajá, elogios y de exacto. requiebros y lleno de cumplidos sobre su belleza, su gracia, sus cualidades amatorias, Ajá. etcétera. Sí, sí, sí. No, es uno de los grandes personajes de toda esta historia. Y sobre todo es un caso, es lo que me parece chistoso es que de puertas para afuera todo es formal. Claro. Y cumplen. Sí, y todo se cumple y las apariencias se conservan y la gente se hace todo el esfuerzo por parecer, de que parezca que todo está en regla. Exacto. Pero de puertas para adentro, cada quien hace lo que se le da la gana. Lo que se le da la gana. De hecho, ahora, es importante mencionar en este momento el primer juicio Eh, en que, digamos, cuando muere Leonel, heredan pues todas las propiedades, dinero, etcétera, pero hay una parte de la familia que no está de acuerdo Conforme con el testamento. con el testamento y van a juicio. Y lo que quiere probar la contraparte es que ella es hija legítima y ella tiene que probar que es ilegítima. Es buenísima la historia. Sí, es chistoso, es muy chistoso. Porque si son ilegítimos, Ajá, o sea, si es legítima, ajá. si es legítima, la herencia se va para el hermano mayor. Para el hermano mayor, exactamente. O sea, si todos los hijos de ese matrimonio son legítimos, la herencia se va para el hermano mayor y no para el sobrino, que Exactamente. es el que está casado con Lady Con- Victoria. exacto. Pero lo que es más interesante es que ese juicio resuena Ujú. en la, en la, Es que son, en los medios. Entonces uno ve, ya desde entonces, los periódicos están pendientes del chisme social. sí, claro, pero además también nos permite ver que se trataba de familias muy acomodadas, cuyos pleitos eran tema de noticia pública y de la novela Sí. de la prensa amarillista, en fin, ¿no? Que está... En un momento, Nigel aclara que en cierto punto de su historia, Knowle, este castillo Ujú. que es como la base de la familia, era una de las propiedades más grandes de Inglaterra. Así es, O sea, superada solo por los castillos de la Casa Real. O exacto. sea, entonces te puedes imaginar el tamaño y el costo y la complicación que hay en todo esto. Uno se puede imaginar un poco que vivían en un contexto como el de Downtown Abbey, Sí, este, más o menos. más o menos, ¿no? Eso Sí, nos claro, porque permite, fíjate, tanto Navi comienza con el hundimiento del Titanic. exacto, Sí, que sí, ya pero es más o menos, ya es el siglo XX. exacto, es la época en que ella está ahí, ¿no? Eso nos permitiría un poco imaginarnos como Sí, de qué clase de familia estamos hablando. Es decir, Vita nunca fue a la escuela, nunca.
nunca. No tenía obligaciones, punto. Pero su primera novela la escribió a los 9 años. Sí, claro, porque Es increíble. pues, si no tienes nada que hacer, si no tienes que ir a la escuela, pues escribir novelas, ¿no? Sí, 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 en lugar de sí. estar haciendo tarea de matemáticas, Sí. puedes estar escribiendo tu primera novela o tu primera obra de teatro. Tus primeras novelas, porque eso hizo un montón de cosas. Y son un montón, ¿no? Pero nos da a lo largo de la autobiografía, por lo menos a mí, me deja claro que es un mundo que yo no habito. O sea, es un mundo, Muy ajeno. sí, donde como que no hay preocupaciones económicas en términos generales. Sí habla de durante el juicio que era su época en que eran pobres, lo cual obviamente no tiene ningún sentido, pero Sí. supongo que no podían gastar tan libremente como una vez resuelto Sí, no, el la juicio. situación sí era un poco desesperada. Fíjate Sí, que que si se quedaban sin eso, se quedaban sin... eso nos conecta con el segundo juicio. Claro, pero antes de llegar al segundo juicio hay que hablar de la amistad, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí. De Lady Victoria con Siri. Siri. No sé cómo se Siri, pronuncia. Siri como Siri. se escribe con dos E, Siri. pero se dice Siri como Siri de Apple, Como Siri, como la máquina como esta. el asistente personal de Apple. Siri es Sir John, no sé qué, y Sir John es un tipo muy simpático que no tiene el mismo pedigrí que los Sackville West, pero es noble. Y tiene mucho dinero. Y tiene mucho dinero porque sin haberlo heredado de su familia, tuvo un benefactor Ujú. que le dejó nada más y nada menos que un montón de propiedades por toda Europa, o sea, finca raíz, Ajá. una casa en París, una casa en las afueras de París, un par de casas en Inglaterra y una colección de arte acompañada de una renta y de unos dineros muy cuantiosos. Era el tipo de persona perfecta para hacerse el mejor amigo de Victoria Sackville West, la abuela de nuestra. Exacto. Y digamos, Vita lo retrata siempre como una presencia súper amable y generosa y divina, en fin. Y el caso es que muere, ¿no? Sí. Y, Y les deja la mayor parte de su fortuna a los Sackville West, es decir, a sí, sí. Victoria, Ajá. y no a su familia. Y no a su familia, con la que no se llevaba, Exacto. que hay que decirlo, no era, les deja bastante, pero la familia decide pelear, Es demandar el testamento. demandar el testamento. Y Exacto. bueno, otra vez, Lady Victoria gana el juicio porque es encantador. Pero en ese momento pasa una cosa y es que Vita, que es muy joven, es una adolescente, Sí, sí, es llamada a declarar. a declararse. Y Vita, con toda la naturalidad y la precisión y sin ningún titubeo, responde todas las preguntas de los abogados y es prácticamente ella Sí, sí. la pieza clave para ganar el juicio. Y digamos, lo ganan y esto quiere decir que recorrido todo este drama hasta Sí, ahora. o sea, no hemos tocado la vida de Vita, hemos tocado solo a sus No hemos ancestros. tocado la vida de Vita, pero estamos en 1912. Sí. Vita tendrá alrededor de 20 años, exactamente 20 años. Vita nace en 1892, el 9 de marzo. Entonces, en ese momento, es cuando conoce, no es cierto, poco después le va a proponer, o sea, ese mismo año, en 1912, Harold le va a proponer matrimonio a Vita. Pero antes de... Antes de eso hay otra historia de contexto. Inéditos e inconclusos, un podcast para aprender de la vida en otras vidas. Hay una relación antecedente, que es como una especie de idilio Claro, adolescente entre Vita y una amiga suya, Rosamund. Rosamund, exactamente, que es como su primera ventana al amor físico Ujú. y al deseo sexual, a los besos, a la ilusión, a la compañía de los cuerpos. Y es una cosa
Me gustaría recordar algo que dice su hijo tiempo después, y es que para ella nunca hubo amor heterosexual, amor homosexual, Ujú. había amor. Amor, Y la escritura deja muy claro que ella no tiene malicia ¿no? de ninguna especie, que ella está siguiendo muy sinceramente sus impulsos. Y esos impulsos encuentran una recepción y una correspondencia en una amiga de su misma edad, jovencita, y juntas, solas, en esos caserones gigantescos, con todo el tiempo del mundo, pueden jugar a explorarse y a encontrarse y a quererse y a disfrutarse por jornadas fantásticas y crece un enamoramiento. Y de viaje por toda Europa, porque pasan un tiempo en Monte Carlo, luego pasan otro tiempo en París, Mm. luego pasan otro tiempo en Florencia. Y otra Sí. cosa que es importante contar aquí es que antes de que conociera a Harold y se casara con él, Vita es pretendida por un miembro de la realeza italiana, Sí. porque le gusta mucho Italia y va mucho a Le Florencia. encanta Florencia, sí. El señor Pucci la persigue por todos lados, Exacto. siempre como con una mirada anhelante. Hay un personaje que es un italiano en Cien años de soledad que es, que es todo lo contrario. Es como un super dandy, super seductor. Entonces yo decía, para imaginarme a Pucci, tengo que como entristecer a esta persona y ponerlo un poco melancólico y anhelante, Exacto. y que la mira a lo lejos en los barcos, la mira a lo lejos en los restaurantes o en los hoteles, y eso sí, le deja clarísimo todo su amor en un montón de cartas. Exacto, porque otra cosa que es muy notable es cómo se escriben todos. Por Dios, todo el día, a todas horas. Exacto. O sea, pero imagínate que nosotros, nosotros los contemporáneos que nos texteamos todo el día, Ujú. con todas nuestras relaciones, con nuestro trabajo, con nuestros colegas, Claro. No lo había relacionado. con los amigos de Inéditos Inconclusos. Nosotros nos texteamos todo el día, pero nosotros no cogemos una pluma y un papel y no nos inspiramos literariamente para cada mensaje de texto. Pero esta gente compone Sí, sí, sí. cada esquela de una manera sumamente cuidadosa y todo eso se conserva Ujú. físicamente. Sí, sí. Es asombroso. Además de que existen estas cosas tan bellas como las cartas de papel, también se usa a una velocidad enorme el telégrafo. Ujú. Esta gente además se la pasa cogiendo trenes por toda Europa, entonces cuentan con una red de trenes que les permite moverse felices, y uno dice, pero Dios mío, o sea, ahí todavía no se ha acabado la Primera Guerra. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando estas niñas conocen Florencia, no se ha acabado la Primera Guerra Mundial. ¿Y tú crees que? No, no, no. Están viajando por Europa mientras Europa está en guerra. Exacto, es una cosa loca, porque además no mencionan, sino o sea, muy poco Ujú. y de manera netamente tangencial, la existencia del peor cataclismo de la humanidad hasta entonces, que es la Primera Guerra Mundial. Así es. No, 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 no. O sea, por lo menos en la autobiografía no aparece. O sea, en la autobiografía nunca dice ella que hay guerra. Dice que terminó la guerra, Y ya. pero así, yo creo que tiene una frase. Por eso, pero no, no dice todo esto ocurrió mientras. No, 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 y esto no, estaba no. pasando, nada. Y Exacto. su marido era un diplomático que tenía que estar perfectamente enterado de todo lo que estaba pasando. Exacto. Va a negociar la paz. O sea, va a ser parte del grupo que va a negociar la paz. Trabaja en la paz de Versalles. El caso es que la persigue Pucci, pero luego va a tener otros admiradores de la alta realeza, uno de los cuales incluso se va a casar con una de las hijas del rey, Ujú. a los que no les hace caso. Y por alguna razón, ella lo trata de explicar, una cuestión como de compatibilidad, quizás, no lo sé, pero pues va a enamorarse de Harold, Sí. va a decidirse casar con él. Una cosa que, Harold no es o sea, no es el partido perfecto, no, está lejos de serlo. de hecho, a Lady Victoria no le parece ninguna buena idea. No, no porque, o sea, es un tipo que va a tener que trabajar para vivir.
cosa Exacto, muy exacto. Es un tipo que va a tener que extraña trabajar para esa, vivir. para esa clase Exacto. social. Esa clase social. Exacto. Y por muy buen muchacho y de muy buena familia, además muy buen nivel, va a tener que trabajar y eso, uf, Sí, lo hace como muy... Es increíble, ¿no? Pero sí, y sí, no se opone, sin embargo, ¿no? No se opone, nada más es reacia a aceptar plenamente, ya cuando se comprometieron, aceptar el compromiso, ¿no? Un poco la cuestión es que también Vita es muy particular y aunque se muestra muy entusiasmada, como tiene también la relación con Rosamund, entonces es, sí, tiene, pero yo creo que ahí ella ya tiene, ella lo dice de esa manera, que tiene una naturaleza dual, ajá, que hay una dualidad en su ser y es- que ella tiene que encararla, así es, tiene que aceptarse como es. exacto, Y hay una cosa interesante y es que Harold no la corteja de una manera apresurada ni le hace presión y es muy respetuoso en sus modales, en su comportamiento físico. Yo creo que ellos se van a casar vírgenes, o sea, pues, no, se van a casar sin haber hecho el amor entre ellos dos. Ella y ella lo dicen en unas cartas. sí, sí, O sea, él ya me propuso matrimonio y no hemos hecho el amor. ajá, sí, sí, Y queda como, pues, como claro que ese encuentro va a ser así, pero ella está enamorada. exacto, Es alguien que tiene ya experiencias sexuales y sabe lo que le gusta, por decirlo así, exacto, pero ha encontrado un compañero. Yo creo que también Harold le va a permitir salir al mundo, sí, claro. ser más autónoma, Ujú. no estar bajo la tutela permanente de su madre. Claro, porque además en buena medida es eso. Ahora, yo quería decir una cosa, porque es, ella dice que de chica era fea y que se vestía, Era plana, era plana, simple, que se vestía como niño, como niño y como personas del campo y que era muy desarreglada, ¿no? era muy alta. Era muy alta y no era nada atractiva, o por lo menos desde mi punto de vista no era así, wow. Pero, por supuesto, el carácter lo es todo, creo yo. Absolutamente. Y ella claramente es decir, cuando uno la lee es muy difícil no sentir una profunda simpatía por ella, porque ciertamente lo que transmite es un apasionamiento que la sobrecoge y en fin, que la lleva más allá de ella misma y que ella se entrega a todo esto con una cierta como ingenuidad, Sí. como si, o sea, no hay culpa. O sea, en ningún momento, al final va a empezar a haber un poco de culpa cuando, Pero porque se atraviesan otras variables, pero mientras ajá, sea la exploración afectiva y sexual, yo creo, o sea, mientras esos dos elementos sean los principales, los centrales, ajá, y la habilidad de ambos está en que eso se mantiene por bastante tiempo, donde lo exacto, único que importa es el afecto, la compañía y la sensualidad. claro, Y Harold no le va a pedir que abandone sus relaciones con Rosamund, sino que habita en un momento dado, se le va a acabar la pasión, digamos, por ella, ujú. y va a haber como una transición natural hacia su unión con Harold, que tampoco es que sea una cosa físicamente apasionada. Ellos No, dicen, no, fueron sexualmente compatibles por varios años y ya. y ya. Sí, pero es interesante porque con Rosamund el desenamoramiento es porque poco a poco le va dejando de parecer interesante. Ujú. O sea, como que la exploración ya había llegado a un punto en que ya sabía y no había más, ¿no? Sí, no, no había nada nuevo que aprender. No había nada nuevo. Y vamos a ver cómo luego eso es importante. Y entonces, bueno, conoce a Harold, y mantiene, y eso siempre es importante decirlo, esta relación con los dos durante el cortejo. Finalmente se casa Ujú. con Harold y viven 5 años de un matrimonio perfecto, perfectamente Y convencional, digamos. convencional, todo el mundo está muy tranquilo porque pues ella como que escandalizaba un poco a todo el mundo, entonces el que haya entrado en esta pausa y se haya vuelto madre, hay que decir que una madre, los hijos no se van a quejar de que no haya sido afectiva, pero al final Nigel claramente dice como que así como muy afectiva y así como que nos hiciera mucho caso. Sí, no, como que ser mamá no era lo más importante de su vida. No, porque no está con ellos. O sea, toda la infancia están con una institutriz y ya.
Ujú. Y ella va Y luego se van a Eton College y ya, o sea, y ya, sí, la crianza no es una cosa suya. que le apasione a Vita. Parece Al que papá sí. a Harold sí se le da más ir de paseo, charlar con los chicos, pues eran hombres. Entonces, Pero no creo que sea por eso. O sea, a mí no, claramente, cierto tipo de hobbies y cosas compartidas, pero sí, pero a mí me parece claramente que Vita, por lo menos para la primera infancia, pues, no estaba preparada, ni interesada, ni no, nada. Como que cumplía, sí, o sea, como que cumplió con lo que tenía que cumplir sí. y ya, ¿no? Y que no la molestara. Sí, yo creo que en ella se imprimen más claramente los roles de clase que los roles de género. Exacto, exactamente. Ella está más pendiente de lo ilustre de su familia, de la superioridad de clase y de todos esos factores que de quién es ella y qué le corresponde en virtud del sexo con el que nació. Exacto. Eso prácticamente, Sí, y a mí me queda muy claro también que en eso sí, claramente, porque es un poco como ella misma va contando la historia, como cumplir con la apariencia era lo más importante, porque eso no era la vida, ¿no? La vida estaba en otro lado, pero por su condición social, por la estructura social en la que vivía, entonces ella tenía que hacer eso. claro, es decir, y además las ingentes cantidades de recursos que requiere vivir como ella vivía Sí, claro. necesitan que, que, que mantengan las apariencias. Claro, porque, porque sí es, sí, es que es increíble. A mí sí me parece enloquecido cómo, Sí, cómo porque gastan, cómo viajan, cómo van de un lado a otro, sí, cómo, y sí, cómo en ella no hay, salvo en algunos escasos momentos, una conciencia de que necesitan dinero para vivir, por ejemplo. eso llega casi como una sorpresa en el momento más crítico del desenlace de la historia, llega como una sorpresa. Mira tú. Y es un detalle nada más. O sea, se quedaron sin plata en un momento dado. Exacto. Nunca, pero no, pero no se volvieron pobres, nunca. No, no, nada más se quedaron sin dinero y hay que ver cómo obtenerlo de nuevo, Sí, ¿no? ahora bien, mientras esos años, Harold va a tener que ir a Constantinopla Exacto. y ser diplomático allí, ella lo va a visitar, el tipo va a tener que estar a veces en París, el tipo que va a tener que ir a Grecia, el tipo va a tener una misión en Persia con Ujú. el Shah de Irán y toda esa cosa. Sí, sí, Y le va a tocar trabajar duro, es decir, este hombre para producir sí, va a sí, tener que esforzarse, pero mientras eso ocurre, la vida siempre es las grandes ciudades, los grandes, o sea, les encantan Florencia y sí, Mónaco, sí, una cosa que uno dice, "¿Mm?". exacto. Sí, pero qué bueno que mencionas lo de Harold, porque eso también nos da una pauta para entender cómo era la vida de Vita, que en realidad no es que estuvieran mucho tiempo juntos, Exacto. Sí, sino que Harold tenía que ir a trabajar. lejos del país por meses. Exacto, por meses. A veces Vita lo acompañaba, pero por un rato, por unos días, por un cuánto tiempo. Y la mayor parte del tiempo o estaba en Londres, en Longbar, o estaba de viaje en algún lugar en Inglaterra, en Europa. Y para el 18 de abril de 1918, es decir, cuando ya se acerca el final de la guerra, pero estamos todavía en plena guerra, Vita y Violet comienzan su relación amorosa en casa de Vita, por supuesto. Ujú. Y ahí empieza la crisis. Y hay que decir que ese es el centro del relato, del retrato de un Sí, matrimonio, todo lo que hemos contado lo hemos contado para poder contarle este cuento. para contarles este cuento. Inéditos e inconclusos. La crisis es interesante porque claramente las dos están muy enamoradas una de la otra. Y además con Violet,
Vita puede hacer algo que ya había hecho alguna vez, pero que lo puede hacer ahora de manera más arriesgada, de manera más enfática, que era vestirse de hombre Por sí. y salir como hombre. Claro, va a aprovecharse de que es alta Ajá, y delgada, entonces puede vestirse de veterano de guerra, porque se pone como una venda en la cabeza, se maquilla de tal manera que oscurece su piel un poco ajá, y se pone un nombre muy aventurero. Ella se llama Julian. exacto. Y gracias a eso pueden recorrer todos los parajes sanos, malsanos, medio sanos, elegantes o no, y están seguras. Es decir, el asumir el rol masculino tiene todo un juego medio kinky, pero, pero sobre todo les produce, les da como una especie de salvoconducto. Sí, sí. Pueden ir a donde quieran. Ujú. Pero es, digamos, es lo que quizás quisiera que los oyentes entendieran es que con Violet se libera de muchas cosas y intenta cosas que eran impensables para una mujer de su nobleza, de su estatuto, como mujer casada, y que es una liberación como de todo, es decir, Sí. una liberación del matrimonio, de la responsabilidad de los hijos, de una sexualidad contenida, incluso de su capacidad creativa Ah, claro. porque es una relación que levanta y además es una relación que ocurre, es decir, se van meses a Mónaco, se van meses a Florencia, se van meses al sur de Francia. Y esa relación tiene como una especie de ritmo porque no es siempre gozosa, no es siempre alegre, tiene sus nubarrones, pero todo eso es increíblemente apasionado. Claro, Es decir, cuando están felices, están muy felices. Hay momentos en que logran irse por allá a unos pueblos en el norte de Inglaterra y pasarla fantástico porque nadie las conoce. Pueden estar muchos días seguidos tranquilas sin que nadie las moleste, infinitamente felices, pero después, por el motivo que sea, les toca cambiar de lugar, les toca aparecer otra vez en público y les toca comportarse de otra manera, entonces vienen los malos entendidos, las pasiones, comienzan a aparecer cosas como los celos en Violet, ujú, porque Violet, yo creo que mientras Vita, pues Vita es la que cuenta el cuento, sí, claro. y aunque está muy apasionada, no deja de tener como una claridad sobre qué es lo que está pasando y qué es lo que queremos hacer y para dónde vamos. Y ella tiene además como un centro de gravedad que es su matrimonio. Violet no. Violet está al garete de sus emociones, de sus pasiones más profundas, y eso es una virtud para ella. Ella sí se puede atrever a ir más allá incluso de los límites que han transgredido juntas y, Claro, y- y cuestionar el modo de vida de Vita. O sea, y decirlo así con todas las letras. Es que tú eres una esposita burguesa y yo quiero ser un anarquista. Quiero ser Wanderlust, Wanderlust. total todo el tiempo. Como anarquista, eso es como No, muy, pero lo o sea, dice. hay que usar las palabras No, apropiadas. pero ella, hay un momento en que hace una lista de todo lo que hay que hacer y la palabra anarquista aparece. Incluye ser Sí, anarquista. sí. Es como, porque del lado de Violet, la lucha por su libertad no es solamente por la capacidad de experimentar, sino de afirmarse plenamente de cara al mundo, que es una cosa en la que Vita no necesariamente está interesada. O sea, Vita puede conservar el status quo y jugar con el margen de maniobra que el status quo le provee, pero Violet quiere mandar el mundo al diablo. Claro, y eso es lo que pone en riesgo el matrimonio de Vita. O sea, eso es lo que lo va llevando como a la situación más extrema en que se pueda imaginar, porque hay, por ejemplo, Navidades que Harold pasa en Nol solo con los hijos y que Vita no está porque Vita está con Violet. Además, todo el mundo empieza a saber la relación que tienen, no solo, digamos, ella es muy franca desde un principio con Harold, Ujú. ¿no? Y Harold toma una posición que no podríamos decir de tolerancia.
No. Es una posición como de comprensión de que algo está pasando que no puede controlar. Sí, o sea, eh, pero él no deja de sufrir en ciertos exacto. momentos. Y Por eso, por eso. pero se lo dice. Sí, sí, se lo dice. O sea, le escribe claramente, la estoy pasando mal, esto me está doliendo, Exacto. pero pues tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Exacto. O sea, no es como un papá tolerante que está dejando que la hija haga Ujú, las tonterías que quiera y tal. No. Es una pareja que no quiere coartar la experiencia de su pareja, ujú. una experiencia que le resulta a veces dolorosa, pero que otras veces parece que sirve para acercarlos, Sí. porque un poco como lo explicas tú, Violet todo el tiempo está pidiéndole a Vita que huyan juntas, lo cual no tiene ningún sentido porque no tienen medios, ni dinero, ni nada como para irse y Ujú. desaparecer, pero ella le está pidiendo eso, o sea, le está pidiendo, afírmate como mi pareja, mandemos el mundo a freír espárragos y ya veremos después cómo lo... Sí, pero no hay un plan. Hacen solo un plan una vez y no lo pueden cumplir. Vámonos a Grecia Exacto, y se quedan en Mónaco. no llega. Exacto, exacto, ¿no? O sea, no llegan porque, en fin, porque tampoco están. Porque no, no, porque tampoco están planeando. Exacto, Ellos quieren romper con el status quo, pero se les olvida que el status quo, sobre todo a Violet, el status quo es el que paga las cuentas, el que te permite llegar tan lejos como ha sido. Y eso es muy irresponsable. Y además, en un momento dado hay que meterle un elemento de conflicto más, y es que Violet va a tener un pretendiente. claro. Pero antes de llegar a ese momento del pretendiente, yo lo que quería decir era un poco cómo Harold sirve, le sirve, habita siempre como una especie de faro en Sí, medio sí, sí. de Cuando la todo sea una confusión. tormenta, ella sabe que cuenta con Harold. Exacto. No importa, no importa lo que pase. No importa lo que pase, va a estar ahí. Entonces, las cartas que intercambian son muy bonitas porque ciertamente a veces Harold le dice, sufro y la estoy pasando mal y me siento celoso, pero hay otras en donde Vita le está agradeciendo todo el tiempo el amor que le tiene porque eso es la que la mantiene Ujú. este, Centrada. centrada en pues eso, en un oleaje que la arrastra sin cesar. Y de hecho, ¿Tú crees que ella en algún momento se plantea seriamente? O sea, es que ella nunca, no, o sea, no hay tantas, no hay dudas sobre su amor por Violet, pero yo creo que nunca se plantea dejar a Harold. no, nunca se plantea dejar a Harold. Pero eso como que le queda claro hasta el final, ¿no? ¿Mm? Cuando pasan una serie de cosas de las que vamos a hablar ahora en un momento, pero, o sea, nunca se plantea dejar a Harold. A veces teme que Harold la deje, es decir, que ya no aguante más estos vaivenes en los que está metida, pero claramente la relación con Harold es fundamental para no perder La cabeza. la cabeza en esta locura sin fin a la que se había metido. Y entonces cuando aparece Dennis, que es el pretendiente de Violet. Violet, y hay que tomar en cuenta que no solo Harold es el único preocupado por todo esto que pasa, también está, por supuesto, Lady Victoria, ¡Ah! muy Sí. atenta a todo lo que pasa. Además, Lady Victoria, nota de pie de página, Lady Victoria acaba de tomar una decisión radical y es que se va de Knoll del castillo, deja a su marido y se va a Brighton, Sí, a una casa como más modesta de la que no va a volver a salir. O sea, y rompe totalmente con su marido. O sea, rompe, no, no se va a divorciar, que no, nunca se va a divorciar. de eso no se habla. Eso obvio no, pero entonces Sí, mover sí, a esta lady matrona a otro lugar de Inglaterra es una cosa pues muy muy fuerte, grande. muy Y fuerte. entonces Harold es mediador, Harold es el mediador de la mamá con la hija. Entonces es muy impresionante, o sea, este señor sí se merece el premio al Santo Job porque toda esa diplomacia que practica todos los días en su trabajo, le toca también que hacer como una especie de diplomático entre su esposa y la mamá de su esposa. Es muy interesante, sí.
Sí, sí, y bueno, o sea, ¿por qué? Porque Lady Victoria está preocupadísima. Por todo. Ella mete la cucharada cada vez que puede y Sí, también hay claro, cartas de ella poniendo su posición sobre la vida de todos. porque está además preocupadísima por el escándalo, por todo lo que puede ocurrir. Bueno, el caso, porque este episodio se nos está yendo rápido y hay que mesurarse. Sí, El caso es que hay un pretendiente, porque también, por supuesto, del lado de la familia de Violet están preocupados, quieren que Violet se case y tenga un matrimonio estable, porque finalmente ese era el destino de todos los eduardianos, pues, sí, formar una familia bella. Y ahí, digamos, si ya era complicado con el hecho de que Vida era casada, pues se va a hacer más complicado con el hecho de que ahora hay otro pretendiente. sí, porque ahora son un problema para cuatro personas, exactamente. El caso es que esto se va enredando todavía más porque, bueno, primero es un pretendiente, luego ya es un prometido y luego pues ya están a punto de casarse. Y entonces esto hace que la relación entre Vita y Violet entre en la crisis final. Sí, Una crisis final que es relatada con mucho detalle por Nigel, más que, sí. bueno, lo cuentan ambos, pero lo complementa muy Sí, bien. tal vez en la narración autobiográfica de Vita está en la vibración de los sentimientos, Ujú, y mientras que Nigel está tratando de tener claro qué fue lo que pasó cada vez exacto. y cuáles fueron las crisis concretas, dónde estaban cuando se dijeron qué cosas, Ujú. qué pasa cuando, o sea, un día Vita se entera que Violet y este señor Dennis. Dennis han consumado, digamos, su relación Ujú, y ella juraba que no, que eso no había pasado, así es. que eso no había ocurrido nunca. Y eso quiere decir que por primera vez se da cuenta de que Violet le mintió y eso no lo puede soportar. No puede O ser. sea, aquí es muy interesante. Aquí nadie ha dicho mentiras. Pero ahí, sí, sí, pero sí, nadie ha dicho mentiras, pero ese momento es muy importante. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque recuerda, han decidido escapar por última vez. Ya. Ya le dijeron a Dennis que van a escapar, ya le dijeron a Harold que iban a escapar. Y entonces Dennis la única condición que pone es que Violet cruce el Canal de la Mancha sola en el barco, no con Vita. Lo que pasa es que la escena me encanta porque, digamos, eso pasa. Violet se supone, no recuerdo a qué ciudad va a ir. Amián. Ajá, ¿ya? Entonces cruza el canal y luego coinciden en Calais, Sí. no sé si en Calais, no, del lado de Inglaterra, no me acuerdo en dónde, coinciden Vita y Dennis. O sea, los dos iban persiguiendo a Violet, A la amada, sí. a la amada. Los dos rivales, él y ella, van persiguiendo a la amada y tienen que de alguna manera hacerse amigos en el camino, porque cuando la encuentran, la van a encontrar enferma. Exacto. Y entonces duermen en el mismo hotel, luego pelean por un camarote en el mismo barco. Y entonces la escena que a mí me es que ya están en Calais, del otro lado, se han sentado a desayunar Ujú. y llega Violet, que no la esperaban ver ahí, llega Violet y llega enferma, Sí. porque no ha comido, No ha comido no en quién sabe tiene cuántas dinero, horas, está, no tiene, sí, todo es un desastre. todo es un desastre. De ahí se mueven a París y es en París donde por primera vez Harold le dice que Violet le ha mentido. Sí, y eso le rompe algo, yo no diría le rompe el corazón, le rompe algo como la confianza, La confianza. Sí. algo muy básico Ajá, que no le permite a Vita continuar, exacto, o por lo menos no continuar de la misma manera. Es como esto aquí, esto no, si no vamos a jugar claramente, no lo puedo hacer. exacto, Y digamos que la moralidad, el único problema moral que tienen es la autenticidad. No tiene, o sea, ellos pueden manejar las apariencias y manejar las conveniencias y manejar lo que llamaríamos infidelidad de una manera sumamente práctica, exacto. pero el límite moral es la autenticidad. Y a mí, o sea, y eso me parece precioso, Sí, claro. que sea precisamente eso.
lo que lleva las cosas, yo no diría un fin, No, sino una especie de apaciguamiento. exacto, Es los ingleses usan esa expresión old flame para hablar de un amor del pasado. Yo creo que de ahora en adelante, Violet va a ser eso para Vita. exacto. Un amor que fue todo y que fue lo máximo, un amor que nunca se acaba realmente, Ujú, sí, no, pero una relación que ya no es viable. exacto. Si algo se rompe ahí, o sea, claramente algo se rompe. Sí, se rompe de manera muy profunda. Muy profunda. Ellas se van a volver a encontrar en la vida varias veces y van a poder pasar días juntas y Ujú. se van a decir que se aman nuevamente en otras oportunidades, pero ya la cosa Ya no va, no ya es no es lo lo mismo, mismo, no es lo mismo. ya no es lo mismo. Y ese es, porque incluso, digamos, esto ocurre en Francia, luego ellas pasarán un tiempo juntas, luego se separarán, volverán a pasar un tiempo juntas, pero ya poco a poco la relación amorosa va perdiendo energía y acaba Intensidad. por disolverse completamente. Inéditos e inconclusos. Lo que sigue es la vida de Harold y Vita, Ujú. esta última etapa, que está marcada también por un gran amor de parte de Vita. Hay que decir, no le hemos dicho, que Harold era homosexual y tenía también Sí, relaciones. Harold y Vita, lo dice su hijo en un momento dado, dice, nunca volvieron a dormir en el mismo cuarto a partir de un punto, Ujú, sí, que corresponde a la época más intensa de la relación con Violet. Violet, ujú, Y lo interesante es que no volvieron a dormir en el mismo cuarto, pero igual la relación continúa ujú. tal vez más armónica que nunca de ahí en adelante. Exacto. Pero es importante saber, digamos, que él también tenía sus aventuras. Ahí no recuerdo exactamente cómo es la frase que utiliza Nigel para decir que la mamá tenía como grandes amoríos y el papá tenía aventuras, ¿no? Sí, él dice que la intensidad del placer que Harold sentía sexualmente se parecía como a la del juego de cricket en una mañana luminosa, es decir, era una entretención. Exacto. Y ya. Él nunca fue de apasionamientos Ujú, prolongados ni profundos. Él admitió a todos los amoríos de los hombres jóvenes o mayores ujú. con los que Hubo relaciones. tuvo relaciones durante 40 años Ujú. tranquilamente y lo manejaron perfectamente. O sea, incluso él en algún momento deja finalmente la vida diplomática y va a tener un programa de radio, y en un programa de radio van a hablar del matrimonio los dos, Ay, de qué es sí, lo que señor. hace un Está buen grabado matrimonio. para la BBC. Está grabado para la BBC, eso es una joya Es increíble. fantástica, ¿no? O sea, es una cosa increíble que este par den lecciones de moral de matrimonio. Vita tuvo un amante, hombre, También, inmediatamente después de Vita, bueno, no un inmediatamente, escritor, ajá, ¿era norteamericano o era inglés? no recuerdo. No recuerdo cómo se llama este hombre, se me va, pero fue alguien que padeció eso y tenía como las esperanzas de ser él el que finalmente se quedara Ajá, con Vita y no había ninguna posibilidad de que eso pasara. no. Y Y luego luego, Vita se encuentra con una de las figuras más importantes de la literatura del siglo XX. exacto, va a conocer a Virginia Woolf y se van a enamorar profundamente, Virginia Woolf y ella. Es una relación rara Sí, porque no es una relación física o sea, sí llega a ser física, pero no en muchas pero no es igual situaciones. a lo que pasó con No. Violet ni de lejos. Además, hay un momento en el que se cruzan cartas Vita y Harold y Ujú, ella le dice, yo percibo algo. O sea, uno se puede enamorar de Virginia hasta el infinito, ujú, uno podría morir por ella, pero hay algo. Y él le dice, estás jugando con fuego. ajá. Estás jugando con fuego porque esa mente, o sea, tocar esa mente, o sea, y tocar ese cuerpo puede desencadenar algo muy, muy, muy complicado. Ujú, Todos ya sabían
O sea, todo su círculo ya sabía que Virginia tenía algunos temas de salud mental muy complejos. claro. Y Harold le dice, ten cuidado con eso. Sí, estaban más preocupados Están los dos preocupados por ella, sí, por por Virginia Virginia. más que por Vita. Sí, exacto. Entonces hay que encontrar la manera de acompañarla y nunca dejaron de hacerlo mientras les fue posible. Vita es fiel Ujú, amiga de Virginia exacto. y le da su amor en el mejor sentido posible Ujú. y de la manera más generosa y con toda la colaboración y con todo el apoyo de Harold también. Porque la imagen que a mí me quedó de todo eso es que Virginia se sentaba en un sillón y Vita se sentaba en el suelo Eso es precioso. para que Virginia le acariciara el pelo mientras platicaban, etcétera. Exacto. Y nuestros escuchas, si no lo han leído, deberían de leer o releer Orlando. el Orlando de Virginia Woolf, porque es un retrato de Vita Sackville West, Y de muchas experiencias que Vita le cuenta a partir de sus aventuras con, con Violet. con Violet. Ujú, Eso es muy interesante porque la manera en que Virginia Woolf llega a comprender y a poner en juego en la historia de la humanidad ujú. las posibilidades de la transgresión y de la metamorfosis de los roles de género es asombroso. Es asombroso. Sí, 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 no, es una cosa, es un retrato, pero además es un homenaje, pero además es un monumento literario Sí, eso sí, brutal, ¿no? exactamente, exactamente. Inéditos e inconclusos. Yo no he podido encontrar el momento para decirlo, pero tal vez este es el momento para decirlo. Yo encontré este libro del que hemos estado hablando en una edición del 2024 que contiene un prólogo de la hija de Nigel Ok, y dos prólogos de Nigel. El prólogo a la edición del 94 y el prólogo a la edición del 73. ok, Al comparar esos tres prólogos, uno se da cuenta de cómo evolucionan los avances del feminismo y del feminismo en la crítica literaria. claro. Cuando la hija de Nigel, es decir, la nieta Ujú, de Vita, está escribiendo, el concepto clave es la fluidez de género. claro, por Pero, supuesto. pero ella ya tiene todo el andamiaje conceptual que Claro, le permite hablar en otros términos de todo lo que ha pasado acá, pero Vita no claro. tiene todo eso. No tiene esos Pero términos. sin Vita y sin Virginia, todas esas luchas feministas en habla inglesa o en el mundo anglosajón y en general, es decir, Virginia es una inspiración para el feminismo en todas partes y su contribución es asombrosa, pero su contribución consiste, o sea, o una parte de su contribución o un elemento que a mí me parece sumamente valioso es el encontrar el modo de hablar de. Ujú, Y lo que están haciendo estas mujeres es, y yo diría, pues toda la gente de la que hemos hablado hoy están tratando de encontrar una manera de hablar de su deseo, una manera de hablar de su amor por los otros, una manera de buscar la libertad y la autenticidad que va a mutar en un montón de experiencias y de conceptos que van a resultar liberadores para toda la humanidad después. Y eso es... no hay nada más que agregar después de eso. No hay nada más que agregar. Quizás lo único que cabría es si nuestros escuchas no se han dado cuenta, tanto Vita como Virginia eran amigas Lytton Strachey. exacto, de Lytton Strachey, y todo esto ocurre más o menos de manera simultánea, por lo menos de una parte. Con el grupo de Bloomsbury, con un Exactamente. montón de cosas fantásticas en el inicio de la literatura modernista, de cierta filosofía. Son momentos sumamente creativos en la primera mitad del siglo XX, Pues muy bien, Juan. A mí la verdad es que ya me empieza a preocupar que nos parezcamos a Terrenal y que hablemos sin límite, sin límite de tiempo. sin límite de tiempo. Eh, no, pero fíjate que ellos hacen esos ejercicios de que hacen un terrenal de 2 horas y luego un terrenal de media. No sé si yo no No, me veo no, no, haciendo un no, inéditos no, inconclusos de 40 no, minutos ni loco. no, 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 no. Así que dejémoslo así.
Ha sido un gusto platicar contigo. Un saludo para Andrés Caro y para Andrés Mejía. Por supuesto, un gran saludo a ellos y bueno, Juan, pues despidamos este episodio que ha sido, como seguramente y espero que así lo aprecien nuestros escuchas, muy apasionado. Ha sido desde el fondo del corazón y con una profunda admiración por varias figuras que significan para nosotros como como una fuente de enseñanzas sobre lo que es ser una pareja, sobre lo que es ser un padre, un hijo, una esposa, un amigo, un amante. Todas esas se, se alimentan de una literatura sumamente bella. Que bueno, que finalmente la vida de puertas abiertas es una, la vida de puertas adentro es otra, Mm. y que nosotros transitamos entre una y otra. Bueno, tendremos que seguir aprendiendo de la vida en otras vidas. Estos inéditos inconclusos. Muchas gracias. Y bueno, Juan, a todo esto, si la gente está enojada con nosotros o muy contenta con nosotros, ¿qué puede hacer? ¿Nos puede escribir a algún lado? Nos pueden escribir, claro, con sus comentarios, críticas, dudas, preguntas, peticiones a ineditingcon@gmail.com. Lo encuentran en la descripción del episodio. Y dime, ¿qué más pueden hacer? Porque ellos nos pueden ayudar mucho, ¿no, Juan? Nos pueden ayudar mucho con sus comentarios en la plataforma, sus reseñas, sus calificaciones y compartiendo con sus amigos, su familia y en sus redes sociales. Y por supuesto, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales y comentar ahí todo lo que quieran. Gracias. Inéditos e inconclusos. Un podcast para aprender de la vida en otras vidas. Conducción, Juan Fernando Mejía Mosquera y Ernesto Priani Saizó. Producción, Ignacio Bazán Estrada. Música original, Daniel Villegas Vélez. Diseño de logo e identidad visual, Ana María Noguera Díaz Granados. Síguenos en nuestras redes sociales en @inedeticon y comunícate con nosotros al correo inedetincon@gmail.com.